Bienvenidos a un nuevo programa de la televisión comunitaria Azogalaxia, entrevista con la historia, porque pueblo que desconoce su pasado está condenado a repetirlo. Hoy quiero compartirles la memoria oral de don Héctor Beltrán, porque él nos va a dar muchas luces sobre lo que ha significado la historia política y social de San Vicente. ¿Cómo fue la colonización del Carmen, don Héctor? La colonización del Carmen. Al Carmen se llegaba de San Vicente, se gastaban 1 o 2 días, depende del tiempo, la temporada de lluvias, en mula, ¿no? Mula o a pie. El que tenía mulas, pues le quedaba más fácil, pero el resto tocaba a pie. Solamente el Carmen se llegaba a un punto que se llamaba Placita, no se llamaba el Carmen. Ajá. Solamente habían 2 casitas pequeñas, casi de paja, porque no habían llegado a cerradores, ni había todavía la madera cortada, ni nada. Entonces, ese punto se llamaba Placitas. Allá los grandes, ¿cómo le dijera? La gente, los visionarios. Los grandes políticos Los y grandes terratenientes. políticos, terratenientes, todos, ¿cómo le dijeron? Volvieron los ojos a una región tan rica, una región que producía miel y leche, una fertilidad única. Y las extensidades para la agricultura y la ganadería. Para todo, era un emporio de riqueza, unas tierras extraordinarias. Son famosas las vegas de los ríos Cascajales, Bergelano y Honduras. Tenía unas tierras especiales y tenía aguas y tenía lo primordial para que se desarrollara, como le dijera, campos productivos para ganado y agricultura. Don Héctor, háblenos de su padre, que fue uno de los pioneros colonizadores, don Ramón Beltrán. Ramón Beltrán, él era de Barichara, oriundo de Barichara. Llegaron acá muy pobres a San Vicente. Él entró a trabajar como arriero de una empresa que era de Ardila y García, dueño don Pedro Leonardo García Arenas. Fueron los que hicieron los acueductos y la primera electrificadora de San Vicente en el barrio Chapinero. Él era un gran visionario, un gran empresario, dueño del acueducto, dueño de las compras de café, de cacao, dueño de 2 o 3 fincas ganaderas inmensas. Y don Ramón Beltrán trabajó con ellos y entró al Carmen. En el Carmen compraron 3 fincas, hicieron 3 fincas que se llamaban Montenegro, La Estrella, El Triunfo. ¿Y usted acompañaba a su padre siendo niño? Ya era muy pequeñito, un pelado, pero ya montaba en mula y lo acompañaba por allá hasta Placitas. Sí. La compañía Ardila García era exportadora de café pilado ya listo para exportación a Estados Unidos. La compañía Ardila García tenía aquí donde llaman la planta, el punto que la quebrada casi se lleva. Ahí estaba la Pelton, que era traída de Alemania. Estaba la Pelton y la Pelton movía el dinamo para producir la luz para San Vicente y movía una serie de poleas para la trilladora de café. Ajá. Ahí se trillaba y el café se pasaba a mano. Todo, habían 100, 200 mujeres cuando era la cosecha de café, pasando el café para empacarlo en sacos de 50 kilos. En ese tiempo era de 50 kilos y moverlo casi en mula a Barranca. Sí. Ya después Barranquilla y Barranquilla Europa, ¿no? O Estados Unidos. Sí. Bueno, es importante recordar 3 de los grandes terratenientes de ese tiempo: don Julio Martín Acevedo, que había sido gobernador; Jaramillo Ocampo, que fue ministro de Agricultura y era dueño del cántaro; y Pedro Gómez Arenas, que también fue gobernador del departamento de Santander, claro. Entonces eran tipos de pujantes, pero dedicados era acumular tierras, y eso fue como por medio de la violencia, del conflicto armado. Cuéntenos algo en referencia inicialmente a esa etapa. Como le dijera, Colombia siempre se ha debatido en guerras intestinas y han sido, como usted me contaba una vez, es como le dijera, se derivaron desde la guerra de los 1000 días. Se inició la cuestión de la pugna política entre liberales y conservadores. El Carmen inicialmente fue completamente repoblado de colonos, todos liberales. Sí, que venían de la guerra de los 1000 días, eran 300. Posiblemente descendientes de gente esa de la guerra de los 1000 días, pero el Carmen inicialmente
todos los fundos o los pedazos de montaña que se tumbaron y se hicieron casitas y las primeras ganaderías, todo eso era de liberales. Pero como todo se deslimita, todo, como le dijera, todo se descontrola, se desboca. Los liberales empezaron también, ciertos conservadores, y los atacaban, también los molestaban, también les destruían los ganados y todo. Hasta que hubo una arremetida Exactamente, de Galán. Vino la vuelta, y de Galán llegó la famosa chusma. La chusma acompañada con la policía chulavita, auspiciada y acolitada por el Estado conservador. El gobierno hegemónico claro. de ese tiempo. No quedó un solo liberal en el Carmen. Los liberales que se quedaron todos en esa fueron época, asesinados. los que se quedaron muertos. Sí. Castrados y colgados de los grandes árboles. Pues, y se le quemaban las fincas, las casas, se les quemaban. Entonces hubo un gran desplazamiento de familias que era muy similar a lo que sucedió en todas las guerras, en la guerra mundial, que toda esa gente, mujeres, niños de hambre, llegaron a salir a Puente Murcia por un atajo. Puente Murcia, pero allá los trajo el mismo ejército en camiones, casi detenidos. Como aquí, presos políticos. Sí, aquí en un punto donde se llamaba el patio tenis, donde es ahorita el Coliseo. El Coliseo. El Coliseo, hay cantidad de quizás de 500 deportes. Personas o más muertas de hambre, de sed, generalmente mujeres y niños. Mujeres y niños, porque Ya, los varones los hombres fueron salieron, asesinados. Y salieron en desbandada, terrible. Y esa gente al bien del ejército se cansó de tenerlos ahí y los soltó, pero fue un desplazamiento terrible. Terrible y triste, diría yo. Oh, es una barbaridad. Totalmente, como le dijera, el Carmen quedó solamente conservador. Perfecto. Solamente conservador, nada más. Todavía, hoy por hoy, creo que el mismo... Algunos dicen que el conflicto armado en Colombia no es cierto que haya durado solo 50 años. Parece que son 120 años de conflicto armado desde la Guerra de los 1000 días en el año de 1899. Y sobre todo, la muerte en el año de 1901 de un coronel en lo que se llamaba la Hacienda La Virginia. Posteriormente, en el año de 1965, nació un grupo subversivo producto de ese conflicto armado, en la cual se asaltó a Simacota. Ya en el 65 se iniciaba los primeros grupos de izquierda, de ultraizquierda, iniciaban ya como guerrilla, que la Mona Mariela atacó a Simacota, una mujer muy bonita. Decían los policías que era una mujer muy linda. Mató 3 o 4 policías. En Simacota. En Simacota. Después, a través del tiempo, no se supo si ella fue dada de baja en combate o se retiró. Después ya tomó las riendas el Ejército de Liberación Nacional como tal y quedó el comandante Gavino hoy por hoy. Quedó dirigiendo ese grupo. Parece que ella, aunque retirada del conflicto armado, parece que está viva. Pero bueno, ese no es el tema que nos compete. Lo que nos compete es cómo en el año de 1988 hubo una gran movilización campesina, cerca de, en promedio, 4.000 campesinos dirigidos por la guerrilla. Y fueron atajados en el sitio Llana Caliente, curiosamente Llana Caliente. Ahí, en la hacienda Florencia, sucedió lo inevitable. La guerrilla y los campesinos se comieron posiblemente 70 novillas de pedigrí y un toro Indu-Brasil traído de Brasil. Dicen que realmente las pérdidas fueron de 300 semovientes de sí, pedigrí. Los que no se comieron se llevaron. Sí. Eso fue un daño atroz para esa gran ganadería que fue Florencia. Florencia ha sido una de las ganaderías, como le dijera, de más pujanza y de más avanzada. No volverá a San Vicente un empresario y una hacienda de esas no volverá jamás de en la los historia. Casamijana, ¿no? Él trajo toda la tecnología de Argentina y de Estados Unidos. Inclusive tenía una sala de cirugía extraordinaria, donde podían hacerle una operación a cualquier toro, podía ser de 500 o 1000 kilos, unas salas especiales de cirugías. Y trajo tecnologías, trajo ensilajes, trajo los mejores ganados
Como le dijera, Florencia era una de las haciendas a la par con las mejores de Colombia. De inseminación artificial. En todo, tenía todos los adelantos tecnológicos de una ganadería, porque él viajaba mucho y un hombre muy inteligente, como le dijera. Llegó a ser gobernador el hermano y él fue el director del periódico. El hermano era gobernador, don Luis. El Espacio, sí. Don Luis, que fue dueño de Santa Cruz. Santa Cruz inicialmente fue de los hermanos Casamijana. Sí. Don Héctor, desafortunadamente ese episodio terminó muy mal, que fue con la muerte de un coronel de apellido, se llamaba Rogelio Correa. Era un hombre pues que hablaba mucho con la gente y se comunicaba y fue muy conocido acá. Desafortunadamente eso desembocó en un infierno terrible y murió el coronel en el año de 1988. Pero pasemos a un tema un poquito más amable. En referencia a la colonización del Carmen, hubo un sacerdote que quería mucho al Carmen y logró la unión entre liberales y conservadores que se llamaba el Padre Flores. El Padre Flores era propiamente casi, se puede decir que casi un santo, que salvó a cantidad de liberales de que los destrozara la policía, o los corrieran del pueblo, los mataran. Él intervenía casi como un santo, el Padre Flores. Era una policía paramilitar más o menos. Pues sí, exactamente, una policía paramilitar. Solamente, Eran como dijera, asesinos. dirigida y acolitada y mandada por el mismo Estado. Para asesinar. Pero el Padre Flores fue una buena persona y él, inclusive, fue de los primeros que hizo las primeras misas en el Carmen. Sí. Misas en un rancho de paja muy humilde, allá hizo las primeras misas. Tengo entendido que el Padre Flores llegó a ser obispo, Monseñor Flores. No puedo adentrarme en ese tema, pero creo que no alcanzó a ser obispo, el Padre Flores, no alcanzó a ser obispo. Sí, sí, lo llamaban Monseñor Flores, don Héctor. Él bautizó el Carmen, lo que era el Carmen, lo que era Placitas, no se llamaba el Carmen del Chucurí. Eso se llamaba el Carmen de Terevinto, en base de un árbol o una palma que había demasiado en esas montañas, entonces él le colocó el Carmen de Terevinto. Que son la familia de las plantas que sudan resinas como el aceite canime. Posiblemente alguna planta parecida al canime que produce un aceite vegetal de extraordinario valor medicinal. Medicinal, perfecto. Bueno, ¿cómo era el Carmen que usted recuerda en ese tiempo? Los grandes árboles, por ejemplo el caoba, que hoy en día es una especie de árbol desaparecido. El campesino, por la incultura que hemos tenido toda la vida, y los colonos eran gente casi analfabeta, que nadie los había instruido en nada, en absoluto. Colombia no tenía visionarios de que esas maderas y esos árboles en un futuro irían a ser de mucho valor. La caraña, ¿no? El árbol de caoba y de abarco, de muchas abarcaduras, darle bote solamente para meterle candela. Sí. Por tumbar un pedazo y sembrar unas matas de maíz. De maíz. Sí. Fue una destrucción terrible que le hicieron a esos montes. Esas maderas ya son completamente irrecuperables. No volverán jamás porque eran milenarias. Sí, pues también usted recuerda cómo los colonos destruían a los tigres, porque lógico que como llevaron tanto ganado allá, entonces había que matar, lo primero que hacían era matar a los tigres. Nosotros llevamos bastante ganado porque don Pedro Leonardo García compraba el ganado y lo llevaban hasta el Carmen. El Carmen, muy buenos pastos, pero había una plaga de nuche terrible, lo que llamaban la mosca esa del nuche. Ajá. Al hacer los fundos, hacer las fincas, empezó el tigre, como era rodeado de montaña, el tigre a molestar. Toda la noche el tigre bramando, molestando, y cada rato se comió un ternero, una novilla, un ternero, una novilla. Entonces, los campesinos hacían un zarzo alto de 4 o 5 metros de alto. Como el tigre come un pedazo y guarda para volver después cuando tenga hambre, el pedazo que dejaba, lo dejaba tapado. Entonces el campesino hacía un zarzo a metros de donde estaba la presa que había dejado. Cuando llegaba en la noche, le disparaba y lo mataba. La única solución, porque no se podía más, tenía que defenderse porque le acababa el lote de ganado. Sí. Esa era la gran solución. Nosotros hemos visto en los museos el tamaño de un tigre
y es bastante, o sea, fácilmente eran de 300 kilos. Sí, la mano Luego, de un tigre, animal la de mano de esos- un tigre abarcaba. Mi papá trajo del Carmen una vez aquí a San Vicente una mano disecada que le echaban ceniza por dentro, pero terrible, Era enorme, enorme. Sí, sí. Bueno, otro tema que me gustaría abarcar con usted es que uno de los grandes perjudicados también del Llana Caliente o de la Hacienda Florencia fue el papá de Jaime Angarita, don Hernando Angarita, que debido a toda esa pérdida de ganado que se llevó la guerrilla y que se comieron los campesinos, nos le dieron su pensión, su jubilación de más de 30 años de trabajo. No, que no le dieron, no se usaba en ese tiempo casi la pensión, fue las prestaciones, la Las liquidación. prestaciones. Sí, perfecto. No sé qué le pasaría a don Jaime que no le pagó a Hernando, dicen, ¿no? Ellos, que no le pagó ese sistema prestacional. Hernando fue un hombre de mucho trabajo, el papá de Jaime, un hombre de mucho trabajo que fue un gran administrador de Florencia. Sí, don... Linda era Florencia, bonita. Sí, era muy especial. El primer toro de emblema de la Hacienda Florencia fue el famoso Juancho, que sería tan especial y les produjo tanto dinero que lo disecaron. Fue el toro de toda la historia de la Hacienda. Nunca volverá un toro como ese, de esos, como le dijera, un pedigrí y una descendencia extraordinaria y un sistema reproductivo único, que como le dijera, se transmitía, la calidad de animal 100% se transmitía en las hembras. Porque hay toros que aunque son muy bonitos, no producen terneros bonitos. Ya, hay ese problema. Esos son los famosos genes recesivos. Sí, pero ese toro se identificaba. Es que don Héctor conoce mucho sobre genética porque él ejerció la asesoría y aprendizaje de la zootecnia y la veterinaria. Usted tuvo una droguería que llamó Veterinaria El Torito. El vaquero. El vaquero. El Torito era el de Brando. Pero el de las veterinarias casi más antiguas de San Vicente sí fue el vaquero que la fundó el doctor Marco Antonio Valero. Perfecto, sí lo recuerdo en algo. Bueno, don Héctor, hay muchas anécdotas de ganaderos, como Francisco Silva, que envió a su hijo, él viajaba por todo el país, por todo el mundo, y envió a su hijo a estudiar zootecnia a Filadelfia, Estados Unidos, pero desafortunadamente murió muy joven, a los 55 años, entonces su hijo suspendió los estudios de zootecnista y se vino a administrar la Hacienda San Francisco. Filadelfia. Filadelfia, sí señor. ¿Usted qué nos puede decir sobre eso? No, Bectícor pues fue un gran administrador de la finca Filadelfia y entonces tenía que salir a las ferias ganaderas porque tiene que estar actualizando y tiene que estar vendiendo sus animales. El negocio de un productor de ganado cebú o cualquier clase es producir buenos animales y colocarlos al público, venderlos. Sí. Creo que estando en una cuestión de esas fueron al Valle. Y en el Valle, a Valledupar, en el Valle, llevaron, Héctor creo que llevó unas novillas y llevó un torete, bonito el torete, un torete de muy buenas líneas reproductivas, bonito, bien hecho. Estando en eso, como en las ferias habla con uno y otro, estando en eso, al pie del corral, llegó un tipo de apellido Zuleta, me parece. El más rico de Valledupar, claro, el ganadero más rico. Le dijo, ¿cuánto vale el toro? Él le consultó a Hernando, el papá de Jaime Angarita. Sí, a don Hernando. Y le dijo, hombre, pues el toro, pues, vale tanto. Entonces, creo que 4 millones, le dijo, 3 millones, le dijo Hernando. Entonces dijo, voy a pedirle para no venderlo. 5 millones para que no me lo compren. El toro vale 5 millones. Pero el tipo tal vez le dio buenas líneas y al rato le dijo, voy a comprar el toro, tome la plata. Y le dieron los 5 millones a ojo cerrado. Exactamente, le dieron los 5 millones rapidito. Y esa tarde era el juzgamiento de esa categoría de toros. Estando en esa cuestión, Héctor se fue por allá de chismoso a mirar cuando se lleva la gran sorpresa de que fue gran campeón internacional. Exactamente, de su tamaño. De raza cebú. Sí, de la raza cebú. Quedó valiendo el precio 10, 20 veces más. Hemos dicho, un precio increíble porque era un toro extraordinario. Y Héctor lloraba. Y no sabía lo que tenía en las manos. Por no saber lo que tenía en las manos. Como le dijera, tuvo el gran desengaño. O sea, podemos decir que las ganaderías de San Vicente, que eran como 10, 5 estaban entre las más prestigiosas del país. Sí, pero bueno, yo quiero referirme también a un episodio de su vida que es cuando usted se convirtió en
mayordomo de la tabacalera, la Compañía Nacional de Tabacos, en La Guajira, donde sembraron una variedad de tabaco que no había llegado al país. Aquí se cultivaba el tabaco negro, ¿no? Sí, el tabaco negro es un tabaco fuerte, solamente se conocía el famoso cigarrillo piel roja, que no tenía filtro, un cigarrillo de tabaco negro fuerte. Yo estaba en Bucaramanga, ya había hecho un curso en Ofidecon de contabilidad. De pronto un amigo me dijo, hay un puesto en Matitas, La Guajira, usted tiene que llegar a Riohacha y Riohacha bajarse 100 kilómetros a Matitas, Sí. que era la famosa tabacalera de tabacos rubios de Colombia. Allá se manejaban unos cuadros R40 de cultivadores. Se cultivaba un tabaco que se trajo de la semilla de Estados Unidos que se llamaba Borley y Virginia. El tabaco Virginia era traído de Estados Unidos esa semilla. Ajá. Completamente diferente el manejo al tabaco negro, Sí. porque había que colocarlo en un horno, Y era más suave. unos cuartos inmensamente grandes, un horno que calentaba todo el sector. Después de que lo secaba el tabaco, retiraban el horno y se colocaban unos humificadores para darle un poco de humedad y flexibilidad a la hoja, Sí. para poderlo empacar. Y ese tabaco había que mandarlo al Tolima. A Ibagué. No, se otro? mandaba, sí, había que mandarlo, se mandaba casi a Ibagué para procesarlo. Allá se mezclaba con el tabaco negro y empezaron a salir los famosos tabacos ya más suaves Más suave. y de más aroma. Y cigarrillos más finos. Y cigarrillos finos, Creo de más que tengo aroma. entendido que les echaban vainilla. Eso tiene una cantidad de ingredientes De secretos, para ¿no? que, sí, más o menos como producir un cigarrillo como el famoso Belmont. Sí. El famoso Belmont, eso ya es una producción ya propiamente Sí. del Y el espinal. Marlboro que se vendía en todo el mundo Para por... competir precisamente con el Marlboro, con los Ah, tabacos perfecto. importados. Sí, porque ya... Eso era en Mariquita, Tolima. En Mariquita, Tolima. ya, Había la perfecto. planta de procesamiento. Sí. Yo estuve allá en La Guajira sí. cuando La Guajira se fue en departamento, que el primer gobernador guajiro fue José Ignacio Vives, que salió más pícaro que los... O sea, no negaba Sí. ser de ese territorio Vives, tan... José Ignacio Vives, primer gobernador de La Guajira. Tengo entendido que esas tierras son maravillosas tanto para el ganado como para la agricultura, solo que no llueve casi, ¿no? A la parte de abajo es una tierra muy buena, las partes bajas de La Guajira. La parte alta, como ya son desiertos, lo que va hacia el Cabo de la Vela, eso ya pega al mar, entonces ya son tierras de una aridez única. Solamente cactus y indios, demasiado, como le dijera, viven en una penuria terrible. Sí, el día a día. Sí. Bueno, don Héctor, yo quisiera recordar esos 20 años de conflicto armado, que yo creo que en esa idea se basó nuestro escritor Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad y olvido, en la cual dice: desde la multitud una guerrillera mañosa invita a bailar al coronel. El coronel le responde: Maribel, suba y dialoguemos. La guerrillera de improviso cambia de tema y empieza a vociferar: Camilo es un regalado, Camilo es un bandido. Camilo, que había hecho parte de la subversión y que ahora goza de buen trato por parte de los militares, entra en show esquizofrénico arremetiendo con su arma automática, matando al coronel y sus escoltas. Desde esa finca, que era de su padre, don Ramón Beltrán, El Guamito, todavía se llama el Guamito. ahí precisamente fue el sitio del conflicto cuando murió el coronel. ¿Usted qué recuerda de esa época, de esa finca? ¿Era un lugar alto de donde se podía disparar hacia abajo? No, en la parte alta de la finca, como le dijera, donde estaba la cantidad de gente, cualquier 2.000 o 3.000 o 5.000 personas, casi no se podía contar porque la gente era demasiada. Para comerse toda esa cantidad de animales era demasiada gente. Pero Sí. el día que se formó el problema, que ese bandido mató al coronel, se empezó a disparar una M60 desde la parte más alta. Yo pienso que los muertos fueron muchísimos. Fue terrible esa matazón. Y Dicen todo. que el río creció Sí, se llevó. y se un llevó. poco Y de ese gente. río pasa por encima del puente algunas veces. Era por la parte de abajo del puente. O sea, el puente de la Llana, usted pasa el puente de la Llana y la Llana viene bajando y entonces la gente estaba a la parte de abajo.
Sí. la parte de abajo del puente de la llana. Ajá. Bueno, don Héctor, ha sido muy importante para las nuevas generaciones esta participación suya, relatándonos esos momentos de la historia fatalista de nuestro pueblo, de nuestro querido San Vicente de Chucurí. Entonces, agradeciéndole altamente su gentileza de venir a acompañarnos. Gracias a ustedes y gracias por invitarme a este espacio para que la gente de San Vicente sepa un poco de su historia y la recuerde. Muy gentil, don Héctor Gracias Beltrán. a ustedes. Bueno, muchas gracias.